Cronopias, otra vez, como todos los jueves, les damos la bienvenida. Este programa queda grabado. Cronopias es el medio de comunicación en Instagram, vivos desde los territorios. Somos el vivo de la revista Postpandemia, una revista a todo color con las notas que escriben las mismas personas que están resistiendo el extractivismo en los distintos puntos del país. Es una revista plurinacional que pueden descargar de manera gratuita y libre del link en la bio de Cronopias y también de Naturaleza de Derechos, que es quien edita la revista. Así que, bueno, dicho ese datito, que lo repetimos siempre para que no se olviden, vamos al programa especial sobre trigo transgénico, demanda colectiva, un trigo de libertad. Una demanda colectiva que lleva mucho tiempo en construcción y que hoy tiene un fallo favorable. Se ha prohibido la liberación del trigo transgénico HB4 en la provincia de Buenos Aires. Esto es algo histórico, es un hito en las luchas, en las victorias para las luchas contra el extractivismo, especialmente contra el agronegocio, contra un modelo de uso masivo de agrotóxicos, un modelo que envenena todos los días nuestros pueblos, nuestra agua, toda nuestra biodiversidad y que pone en grave riesgo para las generaciones futuras. Vamos a estar con Patricia Morante, poeta, coordinando este vivo. Hola a todas y todos. Hola Patri, ¿cómo estás? Hola, Yani, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Estábamos acá comentando sobre la revista y sobre el tema de hoy del vivo, que vamos a Así tener es, un programa de celebración. así es, eso te iba a decir, que hoy festejamos. Sí, hoy la verdad que a veces uno hace programas, ¿no? Que tienen bastante como un lado bastante tristón o de pálida, y hoy Eh, no por suerte, sino por gracias a la lucha y a la persistencia de muchas personas y muchos colectivos, podemos dar una hermosa y buena noticia, ¿no? Así es, el fallo que prohíbe la liberación del trigo HB4, ¿verdad? Y Sí, siempre decimos tenemos programón, en realidad siempre tenemos programón, pero hoy el plus es que es para festejar y para quitarnos todas las dudas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora en la cabeza tengo miles de preguntas y ya creo que el programa va a quedar corto. Pero la idea es, bueno, ordenarnos un poquito y sacarnos las dudas más, más importantes y quizás después seguir conversando, ¿no? En otra oportunidad. exactamente. Y para el programa de hoy tenemos dos personas súper especiales del tema porque son los abogados, ¿no? Lucas Landívar y Fernando Cabaleiro. Lucas de Generaciones Futuras, que está ahora acá con nosotros. ¿Qué Bienvenido, tal? Lucas. ¿Cómo andan? Buenas, Bienvenido. Lucas es gracias. el Bien, abogado patrocinante, ¿verdad? sí, así es. Es el Un abogado vecino, patrocinante. ¿Qué sería eso, Lucas? ¿Qué vendría a ser? El que hace todo, el que corre todos los días. mm, las causas judiciales, digamos, tiene el proceso, tiene ciertas complejidades, pero bueno, es como la gente que está en la docencia, que está en el laboratorio, que está haciendo es un oficio, un arte, es una forma de ingeniería, es un montón de cosas y bueno, todas las piezas del motor son importantes, son relevantes porque un motor o sea, los cilindros podrían ser los más importantes o las válvulas o qué sé yo, pero hay piecitas muy chiquititas que si no están tampoco funcionan, así que todo es Es importante, verdad. todo, así que, pero bueno, la cuestión acá del Estado de Derecho y toda la burocracia y el tejido y cómo se arman las cosas es por ahí que, que estamos en este rol que nos tocó y bueno, y vamos, bien, metiéndole para adelante. Bien, no vamos a perder el tiempo porque tenemos muchas preguntas, decíamos, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte, así como para empezar, ¿en qué consistió la demanda? Es decir, ¿quiénes la iniciaron? ¿Cuándo empezó? Eh, Sí, la verdad que así como decía Yanni recién al principio, no sé si ya llegó Fernando, veo ahí compañero, ahí está
compañero de Benito Juárez, Mauro, un querido amigo. Bueno, vi entrar ahí bueno, ahí a varias personitas. No sé si está Fernando, si ya llegó o... Dar un ratito después, Ok, pero va a complementar. está. Sí, no más que nada porque en esto que decías vos de la celebración, de compartir una victoria como cualquier victoria que celebramos en cualquier lugar, que implique liberación, que implique autonomía, que implique, digamos, romper cadenas de imposición, ¿no? Del yugo que impuesto y bueno, la verdad es que celebrando eso es que puedo compartirles cómo emergió, cómo sucedió que, que en un momento cuando ya se advertía, se venía conversando mucho en los pueblos fumigados, en la gente que estaba, no sé, en ministerio, ya se sabía que el trigo estaba dando vueltas desde hace 4 años por lo menos, hasta 5 me animo a decir, y bueno, siempre se escuchaba que viene el trigo, que viene el trigo, que viene el trigo, que viene el trigo, y llegó la resolución, la primera resolución del Ministerio de Agricultura, y bueno, ya veníamos macerándolo inconscientemente y bueno, eh, o sea, existió mucho trabajo a nivel federal para resistir este evento transgénico y bueno, y lo intentamos por varios medios y un día a la confluencia volvimos a conversar con Fernando después de un largo tiempo y bueno, y nos tuvimos la necesidad y la responsabilidad también profesional de encarar algo y bueno, fue así que dijimos, armemos un colectivo, o sea, el colectivo estaba armado naturalmente porque es mucho trabajo el que se viene haciendo en muchas comunidades de la Argentina con relación a la revisión integral del sistema agroindustrial y la promoción de la agroecología, pero bueno, dijimos, vamos a hacer una costura, o sea, vamos a tratar de unir toda esa fuerza, de tratar de condensar y de catalizar todo ese pensamiento y esa acción que existe puntualmente en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, teníamos la cierta ventaja de que existe la ley 12.822 del año 2001. Personalmente yo no la conocía, o sea, me gusta ser sincero y transparente y quedarme tranquilo con mi conciencia. La verdad es que yo no conocía esa ley estando en tema, y bueno, fruto del intercambio con otros colegas, de hecho colegas, compañeros de Chaco, creo que ahí estaba también Pablo, que me lo ha mencionado muchas veces Fernando, y bueno, conversando con otros compañeros y demás, creo que fue sucediendo todo natural y orgánicamente a ese frente activo que logró sincronizarse, en donde esa acción representa el corazón de nuestra causa, de nuestros anhelos, de nuestros objetivos, y bueno, pudimos armar ese frente activo hermoso, precioso, eh, bueno, y eso, creo que así nació, y bueno, le metimos todo lo que tuvimos sobre un fin de año, incluso creo que terminamos de armar la demanda un 22 de diciembre, y ahí empezamos con el proceso judicial, y bueno, con muchísimas expectativas desde el comienzo, y bueno, y después ya nos pasó la vida por arriba, hasta que volvió a suceder la resolución del 27 de mayo de este año, y bueno, y ahí le tuvimos que imprimir mucha fuerza también. Pasaron cosas en ese tiempo, en el proceso, que bueno, después comentaremos con Fernando, con quien tenga ganas de compartir ahí lo que ha vivido. Buenísimo, Lucas, qué bueno saber el génesis de las cosas, porque también ahí en el chat están preguntando, ¿no? Como, bueno, y cómo podemos hacer los demás para que otros copien, ¿no? Las buenas estrategias, buenas acciones, y que además han dado resultados. Está bueno saber cómo empezó todo, ¿no? Porque por algún lado hay que empezar. ¿Y tenían expectativas de que esto suceda, todas? ¿O estaban medio... Eh, sí, sí, muchas expectativas, porque, bueno, la demanda está muy, muy bien fundada, es muy, muy robusta, es muy fuerte, está muy, muy bien argumentado, y también, bueno, tuvimos la ventaja de que el Servicio de Justicia de la provincia de Buenos Aires
cuenta con personas como el juez Néstor Salas y con su equipo de trabajo, digamos, que es una gente que tiene una entereza ética, humana y profesional, realmente valorable como ciudadano, y bueno, por eso mismo es que confiábamos que podíamos lograr esto, porque como a mitad de camino de este proceso, tuvimos una audiencia, no sé si recordarás, Yani, tuvimos una Sí, me audiencia en acuerdo. donde los, claro, representantes de este frente activo pudieron estar frente al juez, tuvimos que designar personas que participaran, porque el frente activo, recordemos, se compone de 40 colectivos de la provincia de Buenos Aires, organizaciones, juntas vecinales, asociaciones civiles, asambleas ciudadanas, y bueno, a mitad de camino de ese proceso, una reconducción del proceso por parte del juez, y en esa audiencia tuvimos, bueno, estuvo presente la otra parte, lógicamente, y fruto de esa audiencia logramos una pericia importantísima, y esto es muy importante. El juez ordena, a pedido nuestro, de nuestra parte, una pericia integral sobre los OGM en la provincia de Buenos Aires. El juez accede y ordena a la Universidad Nacional de La Plata que realice, hasta tanto se cree la comisión de la ley 12822, un estudio interdisciplinario sobre los OGM en la provincia de Buenos Aires. Lo cual fue para nosotros sí una sorpresa de que el juez accediera a esa pericia, porque es una pericia realmente interesantísimo, que un estudio integral sobre los OGM cuando no tenemos información sobre los OGM en Argentina, porque todo viene digitado desde el Poder Ejecutivo de la Nación, básicamente. Viene ya Y que impuesto sea una OGM. pública ¿Cómo, y Jan? que se designa una universidad pública para ocuparse de ello. Exactamente, exactamente. Lo que nos sorprendió fue la respuesta de la Universidad de La Plata, porque, nada, con una actitud desaprensiva, sin ningún tipo de fundamento, ni argumentación, ni informó al expediente a qué científicos había compartido, digamos, esta posibilidad de hacer un trabajo tan importante. Entonces, bueno, nada, un poco nos desilusionó la respuesta de la Universidad Nacional, del rector, digamos, de las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, continuó el proceso, y ya con esa actitud, digamos, del juzgado y del juez de ordenar, de pedirle a la Universidad Nacional de La Plata de hacer una pericia tan importante, confiábamos que si nosotros hacíamos nuestra parte de la mejor manera posible, podíamos lograr una sentencia adecuada, digamos, conforme a derecho. No estamos pidiendo nada de favor ni nada, simplemente que lo que corresponde es la tutela judicial efectiva, de acuerdo al orden público, a la Constitución, a las convenciones internacionales y a las leyes que reglamentan derechos humanos fundamentales. Así que bueno, sucedió la resolución del 27 de mayo, y ahí apuntamos y pusimos todas nuestras energías desde ahí hasta la última presentación para lograr esta medida cautelar, y ahí condensamos toda la información que pudimos de todo el trabajo que se viene haciendo desde los pueblos fumigados y desde la ciencia digna de nuestra comunidad, de nuestros territorios federales y de las provincias también. Un saludo al queridísimo Rafael Lajmanovich, un maestro de la vida y un gran compañero. Lo recuerdo en este momento porque, por ejemplo, citamos el trabajo que hizo con relación a la sinergia de arsénico y glifosato, o también la alteración en anfibios del glifosato, y así tantos compañeros y compañeras que podría nombrar, y obviamente que siempre uno puede olvidarse de alguien, así que bueno, eso. No, fue Con, una construcción colectiva y biodiversa, interdisciplinar, y bien desde abajo, desde el pueblo. Y hablando de esto que vos decís de no estamos pidiendo nada más que se respeten nuestros derechos, hay una pregunta que también sirve para ver a qué nivel esto ya es un antecedente para que otros sigan, ¿no? Ese camino. ¿Por qué una provincia cualquiera puede negarse a usar este tipo de semillas, ¿no? Que nos quieren imponer? O sea, ¿por qué una provincia puede negar? Como lo estamos haciendo desde la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? sí, puede negarse por varios motivos.
En primer lugar, bueno, el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que las provincias mantienen el cuidado de sus recursos naturales, ¿sí? Es como una competencia este, propia de las provincias, y ya ahí hay una puerta gigante que se abre con relación a qué es recursos naturales, y bueno, y todas las nuevas visiones de esa, ¿no? Del recurso natural como tal, y la semilla siendo un bien común esencial y fundamental para el desarrollo, para la vida de una población. Entonces, por un lado, ese sería el argumento fundamental desde mi visión, ¿no? Obviamente que hay colegas acá o compañeros que tendrán otras visiones que van a enriquecer siempre los planteos y las posibilidades de lograr con éxito esa medida. Y también existen otras situaciones, por ejemplo, el comercio interjurisdiccional, ¿no? O sea, podemos pensar en lo que es el cultivo de estos transgénicos, y también lo que tiene que ver con la, con el intercambio, con la incidencia o con el comercio de este tipo de semillas, porque recordemos que por ahí se cultiva en una provincia y se va a puerto de otra provincia, o mismo hay uno cuando va por la ruta ve que las semillas van cayendo de los camiones. Digo, son cosas muy simples, pero esos riesgos de polinización y los riesgos de contaminación existen y exceden los límites políticos, ¿no? Obviamente que los límites políticos son totalmente arbitrarios a estas cuestiones biológicas. Bien, Hay perfecto. muchos argumentos que las provincias pueden utilizar para evitar este tipo de cultivos, más teniendo en cuenta hay una enorme cantidad de antecedentes de que la técnica OGM, agroquímicos y fertilizantes es riesgosa, reconocida por los propios fabricantes, formuladores, quienes patentan este tipo de productos, reconocen ellos mismos que son riesgosos para la salud y el ambiente, y además ya el daño causado y pasado y el daño presente que existe, ya con eso ya creo que es suficiente. No debería, digo, siempre que el operador de justicia, el juez o jueza o tribunal que reciba una demanda de este calibre, tenga la entereza ética, humana y profesional, y la responsabilidad social también, y el deber, ¿no? El cumplimiento del deber constitucional, porque invocamos fuertemente en la acción el deber constitucional que pesa sobre todos nosotros, y la doble hasta triple imposición que pesa sobre los funcionarios públicos, además que como ciudadanos, como funcionarios, ¿sí? Sí. Lucas, indudablemente esta demanda y este fallo a favor eh, marca un antecedente, ¿no? Para otras provincias, como decíamos recién. Y a mí me quedó una duda con respecto a esta ley que vos señalaste, que desconocías hasta hace poco, que es la de la provincia de Buenos Aires que benefició, ¿no? el ejercicio de esta demanda. Mínimamente, ¿en qué consiste esa ley? ¿Qué La dice ley que es, favorece a la provincia de Buenos Aires? sí, me quedo con un pequeño pensamiento ahí complementario de tu reflexión y tu pregunta. Eh, la realidad es que la imposición, como está organizado el sistema de aprobación y habilitación de este tipo de técnicas, de esta tecnología, como está organizada en la República Argentina, realmente amerita el ejercicio de las competencias propias de las provincias. Es necesario que ejerzan las competencias, porque la imposición es tal que viene todo dado hacia las provincias, como los agroquímicos, básicamente es la misma matricería. Entonces, tenemos que tolerar en nuestras provincias agroquímicos que son profundamente peligrosos, bueno, que han sido bueno, podemos hablar un montón sobre eso, y porque la administración federal los autoriza, pueden ser aplicados en las provincias, digamos, o sea, o están habilitados, y bueno, eso como una pequeña reflexión. Y la ley 12.822 es una ley muy breve, muy simple, y como casi todo lo simple, profundamente contundente. Y bueno, lo más relevante, digamos, tiene dos aspectos muy importantes esta ley.
por un lado, los fundamentos como preliminar a la sanción de la ley, y en esos mismos fundamentos, el legislador como, digamos, el legislador individual, pero en realidad es el Congreso de la Provincia de Buenos Aires como representante del poder soberano, que es nuestro, o sea, nosotros somos los que tenemos el poder y ellos en representación. En esa exposición de los fundamentos es muy interesante que lo puedan buscar y que lo puedan encontrar, porque el legislador se pregunta, ¿estamos seguros de que esta técnica no va a generar daños, no va a generar daños que nos hagan arrepentirnos en el futuro? Comienza el primero de los fundamentos. Y estamos en esa fase, estamos en ese momento, después de 25, 30 años de agrobiotecnología asociadas a agroquímicos y a fertilizantes que han cargado todas nuestras matrices, digamos, ambientales y la salud de las poblaciones, que las colocan en riesgo, en imprevisión, en daños psicológicos inherentes a la incertidumbre. O sea, hay un montón de factores que esta técnica riesgosa y dañosa ha generado. Entonces, los fundamentos son claves y están muy bueno tenerlos bien presentes. Después los vamos a compartir de alguna manera, vamos a tratar de socializar esa información. Pero está muy accesible en Internet y está reconocido por el propio Estado porque en las páginas oficiales están los fundamentos y está la ley 12.822. Y la ley, cuando fue sancionada, son muy poquitos artículos, son 6 artículos en total, y establece la creación de una comisión de biotecnología y bioseguridad agropecuaria, teniendo en cuenta eso mismo, ¿no? Esos riesgos que ya se advertían, los riesgos de los transgénicos, los riesgos de los agroquímicos asociados. Entonces, en el 2001, después de 5 años, digamos, en el 96, el primer OGM se expande así la habilitación por el Estado Nacional. En 1996, en el 2001, la ley 12.822 de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y establece esa ley la creación de esa comisión que debe estar integrada, ordena el Congreso, que debe estar integrada por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, son denominaciones actuales las que comparto, Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Productivo y el Centro de Investigaciones Científicas de la provincia, que es el primer centro de investigaciones de la Argentina, por lo que estuvimos investigando, nace en la década del 50 del siglo XX. Entonces, la sanción en el 2001 y el Poder Ejecutivo, en base a su atribución exclusiva, o sea, solo el Poder Ejecutivo, en base a 34, inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, debía reglamentar y poner en ejecución esa ley, crear esa comisión para que pueda lograr la información esencial para responder las preguntas de los fundamentos. Claro. Es decir, si no iba a haber esos riesgos, y bueno, hay muchas preguntas que ahora las podemos compartir si quieren, o bueno, lo podemos hacer después. Así que bueno, yo les recomiendo que la vean a esa ley porque es muy interesante, porque sería también una opción replicar en las legislaturas provinciales con compañeros y compañeras que están trabajando siempre en ámbitos administrativos y legislativos y demás, para, bueno, eso, para simplemente replicar esa misma ley, incluso no hay que hacer mucho, o sea, simplemente está muy clarito, está muy claro ahí. Lucas, esta comisión que nunca existió, ¿no? Que nunca se reglamentó y nunca se conformó, deberían haber analizado, ¿no? Este y otros eventos transgénicos también que se aprobaron anteriormente. Porque esta comisión nunca existió, pero debería haber existido, y si hubiera existido, tal vez algunos, o mayormente todos los eventos transgénicos que se vienen aprobando hoy no estarían probablemente aprobados, ¿verdad? Exactamente, ese es el razonamiento. De hecho, que la medida cautelar, nosotros no quisimos forzar demasiado para lograr la medida por el trigo, pero si nosotros debiéramos, o sea, nos tendríamos que haber adecuado a la ley vigente,
tendríamos que haberlo pedido por todos los transgénicos en la provincia de Buenos Aires y que de hoy en adelante, hasta tanto no se cree la comisión, deberíamos pedir la suspensión. Era lo que, o sea, debimos hacer eso, pero la verdad No, es que necesitábamos bloquear el trigo, necesitábamos neutralizar que ese trigo, avanzara. Así que bueno, ese fue un poco la estrategia. no, la estrategia es excelente. Obviamente que es un montón igual haber frenado esto que se venía como algo que se iba a dar sí o sí, y había como un clima, ¿no? En el que todos decíamos, bueno, ya está, ya tenemos el trigo adentro, ¿no? Y sin embargo, se logró frenar. Igualmente, hay otro aspecto, ¿no? En la demanda que tiene que ver con la participación de la comunidad, ¿no? Con la participación de la sociedad en este tipo de aprobaciones o en este tipo de avances con respecto a transgénicos, ¿no? Como la consulta. Yani, perdón, en el marco del proceso decís. Uno de los argumentos que también teníamos en cuenta, ¿no? Con Sí, sí, respecto a claro, que claro. Sí, 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 sí. A eso seguramente que Fernando le va a poner mucha precisión, digamos, a la parte, digamos, estructurante de la demanda en cuanto a todos los segmentos que desarrollamos, porque en definitiva, en esto que decíamos al principio, la intención fue que simplemente puntear quiénes somos, quiénes estamos en esto, y bueno, simplemente nosotros lo que hicimos fue organizar esa información disponible y bueno, que era el ánimo que teníamos de hacer algo al respecto con relación a esto, al trigo. Y bueno, fruto de esa diversidad es que surgió una demanda bien, súper biodiversa, riquísima en argumentos, en planteos, en contenidos. Bueno, estuvimos hablando con muchísimas compañeras y compañeros para formalizarla y eso enriquece muchísimo, ya lo sabemos, ese es el espíritu y la forma del trabajo más, más poderoso, más potente. Así que sí, uno de los planteos es que, bueno, ahora en esta presentación se ratifica y se solicita, digamos, invocamos expresamente la ley 27566, que es la ley federal que ratifica el acuerdo de Escazú, y bueno, y en base a eso también hemos hecho una apelación en el día de hoy con relación a algunas cuestiones procesales y demás, pero bueno, ya la provincia está notificada, o sea, el Poder Ejecutivo de la provincia está notificado el Ministerio Público Fiscal, porque a todo esto es muy importante que las vecinas, los vecinos que están escuchando, compañeros y compañeras, tengamos bien presente que valoramos muchísimo el Ministerio de Salud, valoramos muchísimo el Ministerio de Educación y cada uno de los ministerios porque de alguna manera tienen que ver con la construcción de nuestra vida y bueno, que intentan promover cosas positivas ¿no? en el desenvolvimiento de nuestras vidas. Pero creo que está muy olvidado, por lo menos socialmente, o no podemos, digo, no lo digo con todo respeto, no es que ni subestimo ni sobreestimo a nadie, ni a nada, pero me parece que el Ministerio Público Fiscal, si tomamos dimensión de esa expresión, Ministerio Público Fiscal es el que fiscaliza y controla y cuida lo público. Entonces, bueno, nosotros nos paramos mucho en ese pedido de intervención al juez y hemos hecho en la última presentación el pedido expreso al juzgado de que dé intervención a la justicia federal por lo que tiene que ver, ahí creo que Vera García comentaba sobre lo que tiene que ver la diferenciación entre la autorización de lo que sería uso para cultivo y la comercialización. Bueno, eso quedó claro al principio de la demanda, porque el juez, bueno, escindió un poco la pretensión, pero bueno, no me quiero ir a esa cuestión que es bastante compleja, y retomar esto denunciamos en la última presentación las competencias federales que tienen que ver con la autorización, por esto la tomaba lo que decía Vera,
Las competencias federales del Ministerio de Agricultura, de la CONAVIA, sobre todo para habilitar estos cultivos, y bueno, y los delitos que probablemente nosotros consideramos que que están en curso, ¿sí? Y que ya se han configurado tiempo atrás, que tiene que ver con toda la información disponible que hay, probablemente que exista encubrimiento, ¿no? Porque si vos conocés que está pasando una realidad adversa en las poblaciones sobre las que estás imponiendo una técnica que genera riesgos y daños, mínimo tenés ahí encubrimiento, tenés complicidad en la contaminación, hay malversación, hay mal desempeño de la función, incumplimiento de deberes de funcionario, abuso de autoridad, hay una serie de delitos y probablemente que haya más. Así que bueno, y en lo que tiene que ver en la esfera provincial, también pedimos la intervención del Ministerio Público, bueno, básicamente porque nuestro patrimonio natural y la biodiversidad y la salud de la población están en juego por una técnica que otra vez se impone, bueno, de manera antijurídica, ¿no? Porque podemos pensar que tiene legalidad, pero la legalidad es distinta de la juridicidad. Esto también es bien importante, que hay una distinción sustancial entre legalidad y juridicidad. La legalidad es un acto, en este caso, está bien, puede ser una ley sancionada, y ahí ya... y bueno, en realidad lo que se observa acá es que todo el andamiaje que sostiene este sistema agroindustrial es antijurídico. Esto es una interpretación personal, lo digo digamos, me hago cargo de eso. Es antijurídico, pero está legitimado forzosamente por los funcionarios por actos administrativos. Es decir, un funcionario tiene ciertas potestades digamos, dejando de lado toda la información disponible, suscribe un acto administrativo y dota de legalidad a una práctica, pero jurídicamente está violando la Constitución, convenciones y leyes reglamentarias de derechos que tienen suprema jerarquía bueno, que están por sobre todas las cosas. Es como una legalidad que se da a partir del mal cumplimiento de funcionario público, en realidad. Es cartón pintado. Es un Es cartón delito pintado. antes de un delito. Bueno, clarísimo, Lucas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y por divulgar siempre estos temas y por realmente el trabajo que hacen es muy bueno. La revista también, pospandemia, la verdad que un laburazo. Bueno, yo siempre se lo he reconocido esto a Fernando, que es un laburo de excelencia y bueno, nada, ojalá que podamos cada día estar más unidos todos en nuestro territorio federal y podamos lograr algo bien poderoso porque tenemos al alcance de la mano hacerlo y ojalá que podamos encontrarnos en ese espacio y profundizar la organización, el diagnóstico y bueno, una línea y un plan estratégico de acción, y creo que tenemos mucho para lograr. Está todo muy, muy a la mano. Así es. Bueno, Lucas, gracias. Ahí te mandan un montón de saludos en el chat y agradecimientos, por supuesto. Ahora tenemos a Fernando Cabaleiro también acompañándonos, que también es abogado en la demanda colectiva, un trigo de libertad. Y también tenemos preguntas para vos, Fer, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien o Muy bien. ¿cómo Sí, andan? sí. Hola, Lucas, ¿cómo va? Fernando, ¿cómo va? Bien, bien, yo Bueno, pensé que no me veían, por eso estaba acá, pero me ven. Sí, te vemos. Ah, Te buenísimo. vemos. No, porque o sea, la primera vez que estoy, pensé que eran ustedes tres los que estaban saliendo, es la primera vez que estoy así con 4 invitados. Sí, sos bastante tímido, digamos, para salir así como... Pero bueno, ahora, hoy te convencí. Se hacía necesario que estuvieras. Bueno, al fin, Fernando al fin se da una, ¿no? Después de un tiempo, hace varios años que se vienen haciendo planteos con respecto a, o sea, ante la justicia con respecto a los transgénicos, con respecto a los agrotóxicos,
y esto, bueno, como hablábamos con Lucas, es una hermosa noticia, una hermosa victoria que hay que no solo celebrar, sino que abrazarla y nutrirla, ¿no? Porque es como, bueno, acá tenemos una cosa de donde agarrarnos para avanzar con más fuerza, como decía recién Lu. ¿Cómo fue el proceso de construcción? Lucas al principio nos contó un poco, no sé si estabas escuchando, de cómo fue el proceso de construcción, pero bueno, también un poco que aportes en ese sentido. No, sí, en verdad sí es un proceso que hace muchos años que viene con la lucha, no solamente el tema de los OGM, nosotros con Lucas en la provincia de Buenos Aires venimos con la problemática de las fumigaciones, ¿no? Abordamos una de las patas del paquete tecnológico que son los agrotóxicos y nos faltaba ir por la otra pata que son las semillas modificadas genéticamente. El tema que, bueno, el primer punto que siempre hay que tomar como partida de análisis es el déficit que tenemos en nuestra justicia en cuanto a no tener un fuero especializado. Yo cada vez me convenzo más que eso es un punto importantísimo, porque lo veo en mi praxis como abogado en la seguridad social o abogado laboralista, bueno, que digamos, o sea, hay especialistas, es decir, los jueces conocen la materia, aplican los principios del derecho de la seguridad social o del derecho laboral, y muchas veces, digamos, casi como una regla, tenemos serias dificultades en los casos ambientales de que no se conoce la materia y los principios que informan al derecho ambiental, y quizás, bueno, el más importante que es el principio precautorio. Por eso, o sea, nosotros empezamos a ejercer el derecho ambiental al poco tiempo que se había sancionado la Ley General de Ambiente, es decir, casi nacimos, o sea, nuestra profesión empezó casi con el nacimiento de la ley, y nos toca también cumplir un rol de formadores a los jueces, porque muchas veces los jueces se encuentran con digamos, casos muy novedosos, como este, por ejemplo, porque en esta construcción de la demanda, prácticamente con Lucas volcamos todo un conocimiento previo que, digamos, venía desde hace 10 años. Nosotros habíamos ya planteado ante la justicia federal en su momento, allá por el 2012, cuando se aprobó la soja transgénica, y estaba nuestra convicción y nuestra pasión en ese momento de tratar de que no se aprobara ningún transgénico más. Me acuerdo que había en ese momento 32 eventos, y bueno, fuimos con nuestras convicciones para tratar de frenar eso, pero bueno, nos encontramos con que, obviamente, como son cuestiones muy técnicas, ¿no? Hay que ver la letra chica, eso, digamos, ha implicado todo un proceso que hoy, por lo menos, ya los jueces lo están entendiendo, ¿no? Porque hace poco, bueno, el trigo transgénico también tiene un planteo ante la justicia federal, además de este planteo que hicimos nosotros en la provincia de Buenos Aires, que bueno, no tuvo digamos, una sentencia favorable, si bien el juez estableció algunos requisitos que se tienen que cumplir. Vamos a ir por ahí a tener novedades dentro de poco, y por eso, frente a esa complejidad, con Lucas ahí coincidimos. Nosotros veníamos de un proceso de desencuentro y nos pudimos encontrar para elaborar esta demanda. Además, la confluencia, como bien decía de Lucas, de casi como que se alinearon los planetas, porque digamos, más de 40 organizaciones de la provincia de Buenos Aires, que son compañeras y compañeros que nosotros venimos articulando en los encuentros de pueblos fumigados. Se sumó también la pata más importante para mí, que son los productores agroecológicos, ¿no? Y, digamos, ir por esta línea que nosotros venimos planteando de la imposibilidad de coexistencia del modelo agroindustrial con un modelo tradicional, y principalmente el modelo agroecológico. Y el trigo en ese punto es, digamos, central, porque la provincia de Buenos Aires es la principal provincia, digamos, triguera, tiene una producción casi del
40, 50% del total del país, y gran parte de las variedades de trigo, que son variedades criollas, son justamente de la llanura pampeana, que son variedades que fueron adaptadas y mejoradas durante 100 años, ¿no? Es un patrimonio cultural y natural de la provincia de Buenos Aires que debe defenderse. Y como bien decía Lucas, ahí, bueno, nos encontramos que el Estado Nacional es el que autoriza la comercialización de estas semillas y las provincias no intervienen. ¿Sí? Hay un claro déficit federal en ese sentido. Y por eso, bueno, la línea de trabajo fue abordar desde esta perspectiva de que las provincias tienen que asumir su competencia ambiental, y en este caso los OGMs, tener un control y exigir la evaluación de impacto ambiental. Y en ese análisis que uno hace del caso, en su momento habíamos encontrado la ley 12.822, que establece una especie de conavia provincial, que estaba ahí colgado en su momento. Yo me acuerdo que bueno, lo habíamos hablado con una compañera, Carla Pot, que es especialista en estos temas, y cuando salió lo del trigo, bueno, fue la oportunidad para plantearlo. O sea, ahí surgió también que Lucas conocía a algunos productores de trigo, bueno, Damián Colucci de Monte Callado. Yo después encontré a Gonzalo Rondini, que era un compañero de Trenquelauquen, que hace la harina Finca del Paraíso. Después los compañeros de Mercedes, de La Criolla, nos pusieron en contacto con los productores de la harina agroecológica La Permanencia, y se armó un frente muy importante de productores de las tres harinas agroecológicas más importantes de la Argentina y obviamente de la provincia de Buenos Aires. Entonces teníamos un frente actor muy, muy importante, y bueno, nuestra postulación es la defensa del trigo agroecológico, ¿no? Buenísimo. Aparte del trigo, como también una parte fundamental o base de nuestra cultura alimentaria, ¿no? Sí, a mí ahí nosotros desarrollamos en la demanda algo muy interesante que es bueno saber, porque yo ahora he visto, por ejemplo, en muchas notas que se alarman por el tema de que haya sido un juez de responsabilidad juvenil el que haya dictado la sentencia. Yo no sé si Lucas lo mencionó, pero esto es importante saberlo porque muchos lo preguntan de por qué un juez de responsabilidad juvenil dicta la sentencia sobre los OGM, ¿no? Bueno, un punto importante era lo que yo le marcaba: hay un déficit, que no tenemos un fuero ambiental. Lo que sucede es que en la provincia de Buenos Aires los amparos se sortean, digamos, en todos los fueros. O sea, te puede tocar un juez de ejecución penal, un juez o jueza en lo civil y comercial, y en este caso, bueno, cayó en un juzgado de responsabilidad juvenil. No sé qué me querías preguntar, Fanny. Yo te quería preguntar, Fer, por los dictámenes de especialistas que aparecen en la demanda. Por supuesto, bueno, estuvimos leyendo bastante, y para que comprendamos mejor, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo es esa construcción a partir de los dictámenes de especialistas? Sí, bueno, forma parte también de una línea de trabajo que venimos haciendo, porque bueno, el derecho ambiental, en todas las cuestiones que abordás, si es la problemática de los agrotóxicos, si es la problemática de los basurales, si es, bueno, en este caso, por ejemplo, los OGMs, entrás en los relatos, o sea, en la construcción de la demanda, en una mirada interdisciplinaria, ¿no? Entonces es importante en las invocaciones que nosotros hacemos contar con un respaldo técnico ya en el ingreso de la demanda, con el objetivo de la obtención de una medida cautelar que es fundamental en una demanda ambiental, dado los tiempos que tienen, ¿no? Digamos que puede durar un caso. Y por eso es fundamental entrar al proceso con dictámenes que avalan lo que nosotros estamos postulando, que es un poco, el Código Procesal prevé lo que se llama las informaciones sumarias, a lo cual nosotros le damos ese tinte
pero se trata de una información sumaria calificada. Y lo que nosotros lo que hicimos en este caso fue incorporar el conocimiento de la ciencia digna, que lo que hacemos es contraponer todo este conocimiento mercantilizado en el cual se basa la aprobación del trigo transgénico, ¿no? Ahí nosotros contamos con los dictámenes de especialistas muy importantes, bueno, Rubén Nodari, que es un genetista, un compañero genetista de la Universidad de San Pablo de Brasil, una eminencia, un carrasco, ¿no? Brasileño, un tipazo, un especialista, y bueno, que se ofreció, digamos, yo me acuerdo que su dictamen, o sea, ya estamos ahí con Lucas para meter la demanda porque se nos venía la Navidad y queríamos presentarla antes del 24, y ahora voy a contar una anécdota que aparece en la sentencia, en la sentencia, que es muy interesante porque me acuerdo de ese momento y no me quiero emocionar. Que, digamos, se vencía el plazo y él estaba con los exámenes Nodari en la universidad. Nodari me había mandado un Word, pero yo necesitaba que fuera un PDF, y él estaba en el medio de los exámenes, y digo, mire, Rubén, necesito que esté certificado como PDF. Y bueno, la cuestión que él terminó, creo que como a las 10 de la noche, y yo recibí el email de Nodari a las 3 de la mañana. Es decir, eso son cosas, a mí me impactó, ¿viste? Porque aparte él estaba con los exámenes finales, ¿viste? Bueno, después contamos también con el dictamen de Rafael Lamanovich, también un genio, maestro, el compañero Medardo, el compañero Medardo Ávila, que nosotros hace muchos años que venimos trabajando juntos. Él fue el médico querellante en la causa de Barrio Tuzangó, metido, siempre que hacemos una demanda, contamos con su dictamen. Bueno, Fernando Frank de San Luis, que nos da aportes significativos con el tema de ahí, de lo que estamos haciendo en cuanto a la clasificación de las semillas, que hoy estamos innovando. También, bueno, Alejandro Benatan, un compañero de la asamblea que yo pertenezco, Unidos por el Río, que es un doctor en química, que también nos dio aportes muy, muy significativos. Carlos Carballo, de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Seguridad Alimentaria, también. Carlos viene hace muchos años, él nos dio la perspectiva de la soberanía alimentaria. Después no me quiero olvidar de ninguno, de Glaston Jr., Leonel Glaston Jr., que es un compañero que yo conocí en Brasil, que él escribió un libro maravilloso que se llama El Derecho a la Agroecología, y que me acuerdo que la primera vez que fui a Brasil en 2016 me quedé maravillado por todo lo que postulaba y le dije, soy tu fan y yo ahora esto lo voy a defender en Argentina y lo voy a plantear, y bueno, de hecho, en esta causa nosotros postulamos el que se reconozca el derecho a la agroecología como un derecho humano autónomo, y ese dictamen de Leonel está presente. No sé si te acordás vos, Yanni, y bueno, Lucas sí, seguro, pero que cuando la abogada del Estado planteó de que eso no existía, el derecho a la agroecología, el derecho lo plantea la contestación de la demanda, que nos pusimos todos como locos y locas, porque todos queríamos hablar, y se acuerdan que después le dijo, no, bueno, acá va a hablar el letrado, porque bueno, esto es una cuestión técnica, es una cuestión probatoria, y estaban ahí las leonas que querían salir a hablar, y bueno, a veces pasa que en las audiencias son más formalistas, pero bueno, habría que romper también con eso, ¿no? Que muchas veces cuando las personas van a las audiencias, y muchas veces es la primera vez, tener esa oportunidad de expresarse, ¿no? Y no me quería olvidar del otro dictamen, hay uno más, pero bueno, ahora... la compilación de Eduardo, de glufosinato, no, que bueno, que eso lo elaboraron también, claro, gigante. Claro, bueno, Eduardo, sí, el Edu está presente. Edu Rossi. Bueno, yo le pedimos, bueno, yo siempre las demandas, bueno, es mi compañero, él forma parte del núcleo de naturaleza de derechos. Cada vez que hacemos una demanda, le digo, Edu, preparame un listado fuerte
y ahí él me tira 200 trabajos científicos que después, claro, cuando yo lo veo, digo, bueno, esto tiene que ser un libro, o sea, hagamos un libro. Y de hecho hicimos el libro de glufosinato, que es una recopilación muy importante, ¿no? Porque es la sistematización de la información, y esto es muy útil no solamente para la demanda, sino para el resto de las personas. Muchos de los científicos siempre me hablan maravillas de esas recopilaciones porque son muy útiles para ellos, ¿no? Porque, digamos, Edu tiene una capacidad impresionante de actualización de información, o sea, siempre te va a dar el último dato sobre el estudio que hay de glifosato, sobre la atracina, sobre el clorpirifos, y eso es una ventaja que no la tiene, digamos, del otro lado la agroindustria. Ellos lo saben muy bien porque nosotros estamos las 24 horas en estas cuestiones. Ellos no están las 24 horas. Y eso es la ventaja que nosotros tenemos. Porque esto lo vivimos nosotros. Yo no es que tengo un turno, digamos, que esto lo veo. Esto uno lo vive constantemente porque lo milita, digamos, ¿no? Claro. Y está constantemente buscando la información, ¿no? No, iba a decir que eso tiene que ver un poco con lo que decían hace un ratito compañeras y compañeros en el chat. Bueno, hay un montón de comentarios y cosas, pero no sé si vamos a llegar a leerlos porque también el vivo dura 1 hora. Igual, obviamente, estamos abiertas a cerrarlo, guardarlo y si quieren seguir un ratito más. Pero esto tiene que ver con lo que decían hace un rato. Esto no, para nosotros no es un trabajo. Un poco Lucas lo dijo al principio, ¿no? O sea, todos estamos laburando para esto, pero en realidad lo hacemos de un fundamento del amor por la vida, ¿no? Por un compromiso que tenemos ético con las generaciones futuras. Entonces, hay muchas ventajas, como decís vos, Fer, de este lado, ¿no? De la batalla, de la lucha, que tienen que ver con cosas que por supuesto no tienen del otro lado, ¿no? Esta capacidad de trabajar por el amor, bueno, esta anécdota que vos contás de un profesor que se quedó hasta tan tarde solo para cumplimentar con un requisito que era importante para sumar a la demanda, las horas de falta de sueño, ¿no? El tiempo que quizás le quitamos a la familia, pero le dedicamos a esto porque sabemos que es algo para todos, ¿no? Y eso tampoco lo tienen del otro lado. Bueno, me acordé de dos prosos que me faltaba nombrar, me acordé, los dos especialistas en agroecología que llevamos con sus dictámenes, uno es Walter Pengue, un gran amigo, para mí fue, digamos, allá en el 2006, cuando me metí en el tema, fue el que me dio la visión general de la problemática y ahí me di cuenta de todo, o sea, lo pude ver. O sea, lo que era el modelo de agronegocio que yo ignoraba, ¿no? O sea, yo vi la primera vez fumigar una avioneta y pensé, como hace un encuentro de San Miguel del Monte, decía Erika Hebel, que es una compañera de La Matanza, que ella vio pasar el mosquito y pensaba que era agua. Yo también, yo cuando vi pasar la avioneta, porque era diciembre, pensé que estaban regando a la planta, a la soja, y no, era glifosato, y ahí me di cuenta de todo lo que eso implicaba, porque prácticamente fumigaban sobre las casas de un barrio, el barrio Fonave, allá en Alberti. Y el otro compañero también muy importante, que es un compañero de los pueblos fumigados, estuvo en el primer encuentro y es el que siempre llevó la voz de la agroecología, que es Javier Sousa. Por eso yo siempre digo que el movimiento de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires no nació solamente con el grito de paren de fumigar, sino que siempre, o sea, desde sus comienzos se planteó el tema de la agroecología, ¿no? Es decir, es justamente de las bases de las organizaciones en los pueblos fumigados donde surgió la necesidad de la agroecología, ¿no? Y bueno, tuvimos el lujo de contar con ellos, o sea, con este plantel que yo te nombré, nosotros fuimos a la acción, ¿no? Con lo cual es un respaldo muy importante.
Bueno, ahí contado todo el enorme esfuerzo de los especialistas para aportar pruebas, también había una cosa en la demanda que llamaba la atención, o sea, en la sentencia, que habla de que el trigo es una variedad exótica. Está esa pregunta que no sé si habrá tiempo, pero si querés, o sea, alguno de los dos la puede contestar, es que cortita, y después si quieren Sí, vamos haciendo un intercambio entre los dos para ir cerrando y también que la gente sepa dónde buscar toda esta información, ¿no? Porque queda el vivo guardado, pero también es importante que tengan un contacto para seguirla. sí, la demanda está disponible porque, bueno, una de las cuestiones que en lo particular siempre planteo es que existe la ciencia del derecho. El derecho es una ciencia y los abogados y abogadas que hacemos praxis principalmente lo que hacemos es ciencia, digamos, porque hacemos postulaciones, como en este caso, por ejemplo, del derecho a la agroecología, de defender digamos, el trigo agroecológico, es decir, son postulaciones que se hacen. Por eso es interesante poner la demanda a disposición para que otros colegas puedan trabajar inclusive en otros territorios y seguir esa línea de investigación, porque también es una investigación lo que hacemos. La 12.822 surge de una investigación previa, porque es una ley de hace 20 años, por ejemplo. Y con respecto al tema de la cuestión de la variedad exótica, es un tema también muy interesante desde el punto de vista procesal y lo que tiene que ver como argumento de nuestra demanda. Desde el punto de vista procesal, porque, digamos, hoy por hoy, dentro del proceso, es un hecho indubitado. O sea, nosotros postulamos de que es una variedad exótica por el hecho de que, bueno, hay trabajos, de hecho, bueno, hay un trabajo que me pasó Rafael Lamanovich, que habla justamente de que los OGMs tienen que ser considerados una variedad exótica por las implicancias que tienen en el ambiente, digamos, en la naturaleza, en las personas humanas, y por su carácter invasor, ¿no? El trigo transgénico es una especie invasora, o sea, termina afectando y anulando al resto de las variedades tradicionales o criollas. Y ese hecho que nosotros invocamos en la demanda no fue negado por el Estado. Y digamos, en los procesos judiciales uno se atiene, es lo que se denomina la traba de la litis, que tiene que ver con la demanda, donde se invocan los hechos, y la contestación de la demanda, que hace la parte demandada, donde tiene que hacer una negación de los hechos que se plantean en la demanda. Y aquel hecho que no sea negado se lo tiene como reconocido, es como un hecho controvertido sobre el cual no hay que producir una prueba. Y bueno, efectivamente, nosotros planteamos de que en este caso que el trigo transgénico es una variedad exótica, eso no fue negado por la abogada del Estado provincial, entonces el juez, o sea, ya por el proceso es como un hecho indubitado, no controvertido, hasta el punto que el juez lo menciona ya en la sentencia Claro. interlocutoria, que es la sentencia de la medida cautelar. Y esto, ¿por qué es importante? Porque la ley de protección del ambiente de la provincia de Buenos Aires establece que, en un capítulo referido a la flora, que las especies, variedades o líneas exóticas tienen que cumplir con un proceso previo de evaluación de impacto ambiental, que es lo que en definitiva también estamos exigiendo, es decir, no solamente que se conforme esa comisión y que emita un informe para avanzar esa tramitación a nivel de Poder Ejecutivo o el dictado de una ley por el Poder Legislativo, sino también el cumplimiento de la norma ambiental vigente hoy en la provincia de Buenos Aires, que con respecto a los variedades exóticas, especies, variedades o líneas exóticas, en este caso nosotros centralizamos en las variedades porque el trigo es una especie exótica, pero que tiene variedades criollas porque fueron adaptadas, digamos, durante muchos años, y esa variedad criolla, al introducirse genes, se transforma en una variedad exótica, y ahí nos permite justamente esta exigencia
legal ambiental de que tiene que contar con un proceso de evaluación de impacto ambiental previo. Bueno, qué importante, ¿no? Esta demanda y este fallo que prohíbe la liberación del trigo HB4. Ojalá se replique, que cada provincia pueda hacer lo suyo. Y bueno, nosotros estamos re contentas, que creo que las comunidades tienen un festejo, ¿no? El día de hoy a partir de este fallo. ¿Y qué representa para ustedes personalmente? ¿Qué valor tiene este fallo? Y estaría bueno que respondan los dos, así también les escuchamos antes de terminar el vivo un poquito a Lucas también, y compartimos. Alivio, alivio y fortaleza. Alivio y fortaleza. No, digamos, en lo personal, como vecino, como comunero nomás, y fortaleza como integrante de esta gran masa de personas que trabajan activamente para generar una vida mejor. Lo estamos logrando, o sea, es muy dispar pero bueno, estamos re bien, igual. Eso. Sí, o sea, sí, o sea, es un gran, o sea, para nosotros, o sea, obviamente que es un fallo significativo, porque, bueno, un poco es el resultado de un trabajo previo que fue de mucho tiempo, digamos. Igual, digamos, es como un pequeño impasse, porque, digamos, esto es como un mundial, ¿viste? Cuando clasificás, que pasás, venís de la etapa clasificatoria y pasás a octavos. Bueno, nosotros, bueno, pongamos que estamos en los cuartos de semifinal ahora, ¿no? Porque este caso seguramente va a ser apelado, vamos a tener que pelearla o sea, nosotros ya venimos preparados para eso, es decir, o sea, nosotros sabemos que este caso va a tener una sentencia de la Corte Suprema, entonces por eso es importante, digamos, de que, o sea, aún, o sea, con la sentencia favorable no bajar los brazos, hay que reforzar más el tema, porque nosotros tenemos que visibilizar la problemática. Ahora va a pasar a la Cámara, seguramente que va a pasar a la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Después, eventualmente, vendrá la Suprema Corte y, por último, la Corte Suprema Nacional. Porque, además, hubo una estrategia o sea, que nosotros tenemos que diseñar para buscar un atajo frente a un obstáculo que estamos teniendo en el planteo de los transgénicos en la Argentina. O sea, eso fue producto de la creatividad de cómo sortear lo que teníamos, lo que tenemos, en virtud de una demanda colectiva que existe sobre los OGM, donde se demandó a todas las empresas y es realmente como un embudo. Y bueno, fue la forma creativa, ¿no?, innovadora de plantear este tema a nivel provincial para romper de alguna manera con cierto unitarismo que existe, ¿no?, de que todo se concentra en el Estado Nacional y que tenemos que tener una visión federal de la problemática, donde en cada jurisdicción tiene que asumir justamente su competencia y las organizaciones y asambleas de cada provincia tienen que de alguna manera repetir esto que pudimos organizar en las organizaciones y asambleas de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ahora estamos en un impasse, vamos por los cuartos, no será la escaloneta, será como es, en este caso, el Trigo Libertad, la triguera, así que bueno, vamos a ir, vamos que hay convicciones para seguir adelante. Bien, y para seguir informándonos, en Naturaleza de Derechos en la página está el link o los links para tener acceso a toda la documentación, ¿verdad? Sí, los dictámenes están ahí en un post que hicimos del Trigo Libertad, que fue también esta cuestión de darle otro título jurídica que siempre es muy estructurada, muy formalista, y de ponerle un nombre a la acción, que también tiene una canción del compañero Jeremías Chauque, que la compuso especialmente para nosotros. Y ahí están los links de los dictámenes, de la sentencia y de la demanda,
¿no? Así que ahí se puede descargar el material en Facebook. Bien, gracias, muchas gracias. Una cosita muy importante, que en todo este ensamble, digamos, de la parte de la comunicación, de lo que fue este trabajo mancomunado, ¿no? Para llegar a esta acción colectiva, bueno, que los vecinos y vecinas de la provincia y sobre todo los productores que vienen desarrollando esta actividad hace tanto tiempo,